Buenos días con todos, mi nombre es Nayut Luisel Ordóñez Castillo y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de contracción del músculo liso. Lo primero que debemos saber es que el músculo liso, a diferencia del músculo estriado, va a estar compuesto por fibras de menor tamaño. Estas fibras van a tener un diámetro de aproximadamente 1 a 5 micrómetros y una longitud de 20 a 500 micrómetros. Ahora debemos saber que el músculo liso va a diferir de los diversos tipos de músculo en sus dimensiones físicas, en la organización en fascículos o láminas, en su respuesta a diferentes tipos de estímulos, en sus características de la inervación y también en su función. Ahora, vamos a tener dos tipos de músculo liso. El primero va a ser el músculo liso multiunitario y el segundo el músculo liso unitario. Primero vamos a hablar de lo que es el músculo liso multiunitario. Este va a estar compuesto por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Estas fibras van a actuar independientemente, es decir, van a tener la capacidad de contraerse de manera independiente y además van a estar inervadas por una única terminación nerviosa, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Es decir, que el control del músculo liso multiunitario de su contracción va a estar dado por lo que son las señales nerviosas. Además, vamos a tener que va a estar cubierto por una capa delgada de sustancia, que va a ser similar a una membrana basal. Esta sustancia va a estar compuesta por colágeno fino y glucoproteínas. El músculo liso multiunitario lo vamos a poder encontrar en el músculo ciliar del ojo, en el músculo del iris del ojo y también en músculos piloerectores. El siguiente tipo de músculos va a ser el músculo liso unitario. Este va a estar compuesto por fibras que van a estar dispuestas en láminas o fascículos. Y estas masas de fibras musculares se van a contraer juntas como una única unidad. Además, en estas sus membranas celulares van a estar adheridas en diversos puntos, como podemos ver aquí y aquí y aquí. Estas van a ser uniones de hendidura. Estas uniones de hendidura van a permitir que los iones fluyan libremente de una fibra a otra. Y así vamos a ver que se va a dar entre estas una contracción coordinada. Algo importante del músculo liso unitario es que su control va a ser no nervioso, a diferencia del músculo liso multiunitario, que su control era mediante señales nerviosas. El músculo liso unitario se va a conocer también como músculo liso sincitial o músculo liso visceral. Músculo liso sincitial porque va a tener interconexiones sincitiales y músculo liso visceral porque vamos a poder encontrarlo en la pared de diversas vísceras, entre estas las del aparato digestivo, la vía biliar, los uréteres, el útero y también los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo contráctil en el músculo liso? Vamos a tener que, a diferencia del músculo estriado, el músculo liso no va a poseer lo que es el complejo de troponina. Entonces, el control de su contracción se va a dar mediante otros mecanismos, sin embargo, va a tener similitudes. Entre estos va a ser que va a poseer filamentos de actina, filamentos de miosina. Estos dos van a interactuar entre sí y esta interacción va a ser activada por los iones de calcio o mediante la acción de los iones de calcio. Y además, esta interacción va a requerir de lo que es el trifosfato de adenosina. Es decir, el ATP va a proporcionar energía para que se dé la contracción del músculo liso. Además, vamos a tener que el músculo liso va a tener muchas diferencias con el músculo estriado. Entre estas va a ser su organización, su acoplamiento, excitación, contracción, el control del proceso contráctil por los iones de calcio, la duración de la contracción y la cantidad de energía requerida para la contracción. Ahora, el músculo liso o las fibras de músculo liso van a estar compuestas por filamentos de actina. Estos filamentos de actina se van a superponer a lo que son los filamentos de miosina. También va a estar compuesta por cuerpos densos. Estos cuerpos densos van a ser los análogos a los discos Z de los músculos de las fibras de músculo estriado. Estos cuerpos densos pueden estar tanto dispersos en el interior de la célula, como podemos ver aquí,
o unidos a la membrana celular, como podemos ver aquí. Ahora, los cuerpos densos de diversas fibras musculares o de dos fibras musculares vecinas van a poder unirse y van a estar unidos mediante puentes proteicos intercelulares. Estos puentes proteicos intercelulares van a permitir que la fuerza se transmita de una fibra a otra durante la contracción. Además, vamos a tener que las fibras de músculo liso van a estar compuestas por filamentos de miosina. Estos filamentos de miosina van a estar interpuestos entre los filamentos de actina. En los filamentos de miosina vamos a poder encontrar los puentes cruzados lateropolares. Esos puentes cruzados lateropolares van a permitir que la miosina tire de un filamento de actina en un lado y en el otro lado tire de otro filamento de actina en la dirección opuesta. Es decir, mediante este mecanismo de puentes cruzados lateropolares, vamos a tener que la contracción del músculo liso va a ser en aproximadamente 80% su longitud, es decir, va a tener una mayor contracción que el músculo estriado. ¿Y cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre el músculo liso con la contracción del músculo estriado? Lo primero, vamos a tener que en la contracción del músculo liso van a ser contracciones tónicas y prolongadas. Una de las diferencias va a ser que el ciclado va a ser más lento de los puentes cruzados de la miosina. ¿A qué se refiere con ciclado? Se refiere a la unión de los puentes cruzados de la miosina con la actina para la contracción y a su posterior separación para la relajación y a su unión que se va a dar para que se dé de nuevo el proceso de contracción. Vamos a tener que va a haber un incremento en el tiempo en que los puentes cruzados van a permanecer unidos a los filamentos de actina en la contracción del músculo liso. Esto va a permitir que la fuerza de la contracción sea mayor. Además, vamos a tener que las cabezas de los puentes cruzados van a tener una actividad ATPasa mucho menor, es decir, que la degradación del ATP va a ser reducida, y esta va a estar relacionada con la siguiente diferencia que vamos a encontrar entre la contracción del músculo liso y la contracción del músculo estriado. Esta va a ser la baja necesidad de energía para mantener la contracción del músculo liso. Esta baja necesidad va a depender de la unión y separación lenta de los puentes cruzados y de la necesidad de únicamente una molécula de ATP para cada ciclo de contracción. Esta baja necesidad de energía es importante ya que hay muchos órganos, como en este caso la vejiga o la vesícula, que deben mantener una contracción tónica constante y la baja necesidad de energía permite que esta contracción se dé. La tercera diferencia va a ser que la fuerza máxima de contracción muscular va a ser a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético o estriado. Vamos a tener que la fuerza de contracción del músculo liso va a ser de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado de área transversal. Esta fuerza va a depender de lo que es el periodo prolongado de unión entre los puentes cruzados de la miosina y la actina. La siguiente diferencia que tenemos es la lentitud en el inicio de la contracción y relajación del músculo liso total. Para que se dé el proceso de contracción vamos a tener que primero se va a dar el proceso de excitación. Posterior a este se va a dar la contracción. Desde la excitación a la contracción va a pasar aproximadamente de 50 a 100 milisegundos. Para que se dé una contracción completa vamos a tener que va a pasar aproximadamente 0,5 segundos. Y para que la fuerza contráctil disminuya, o sea de la relajación, va a pasar aproximadamente de 1 a 2 segundos más. Por consiguiente, el tiempo total que se va a emplear va a ser de 1 a 3 segundos. Sin embargo, este tiempo puede variar de 0,2 segundos a 30 segundos, dependiendo del tipo de músculo liso y del lugar donde se encuentre. Además, otra diferencia que vamos a tener va a ser que el mecanismo de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones del músculo liso. ¿Y a qué se refiere con el mecanismo de cerrojo? Se refiere a dos
dos procesos básicos. El primero es que el músculo va a mantener su fuerza de contracción completa a pesar de que hay una reducción en la magnitud de la excitación. Es decir, conforme pasa el tiempo, la excitación va a reducir. Sin embargo, el músculo va a mantener su fuerza de contracción. Lo siguiente va a ser que la energía que se consume para mantener la contracción con frecuencia es menor, o sea, es minúscula. Estos dos van a permitir mantener una contracción tónica prolongada con un bajo consumo de energía. Pero para que esto se mantenga es necesario que haya una señal excitatoria continua, pero esta señal va a ser baja. La siguiente diferencia va a ser la tensión-relajación del músculo liso. Esto se refiere a la capacidad que va a tener el músculo liso de recuperar casi la totalidad de su fuerza de contracción original segundos a minutos después de que haya sido alargado o acortado. Un ejemplo de esto vamos a tener en lo que es el músculo de la vejiga. Por ejemplo, se puede dar un aumento del volumen de la vejiga urinaria. Este aumento va a ser súbito. Por consiguiente, esto va a causar que el músculo se distienda. Esta distensión del músculo va a causar un aumento de la presión. Es decir, se va a producir un incremento de la presión. Sin embargo, al pasar el tiempo, lo que se va a producir va a ser que la presión va a recuperar casi su nivel original. En el caso contrario, por ejemplo, en que haya una reducción súbita del volumen, la presión en este caso va a disminuir. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presión va a incrementarse hasta casi su nivel original. ¿Qué es lo que va a permitir este proceso? Esto va a permitir que un órgano hueco, como es el caso de la vejiga, mantenga la misma presión aproximadamente a pesar de que haya variaciones o grandes cambios en su volumen. Ahora, vamos a hablar sobre la regulación de la contracción por los iones de calcio. Los iones de calcio van a aumentar en el interior del medio intracelular por diversos estímulos. Uno de ellos va a ser la estimulación nerviosa, la estimulación hormonal, la distensión de la fibra y también los cambios del ambiente químico de la fibra. En esta imagen o en este gráfico podemos ver la representación de la acción que va a tener el calcio sobre la contracción del músculo liso. Primero tenemos lo que es una molécula de calmodulina y el calcio, ¿no?, que va a ingresar al interior de la célula por mecanismos o por estímulos que ya indiqué antes. Posteriormente se va a producir una unión entre el calcio y la calmodulina, formando un complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a interactuar con lo que es la miosina sinasa de cadena ligera. Esta va a ser una enzima fosforiladora y lo que va a hacer activar esta miosina sinasa de cadena ligera para que interactúe con lo que es las cabezas reguladoras de la miosina, permitiendo así que estas cabezas reguladoras se fosforilen. Como podemos ver acá, ¿no?, ya tenemos la miosina activada porque está fosforilada. Sin embargo, acá la miosina está inactiva porque aún no se ha dado el proceso de fosforilación. Acá tenemos otro esquema que nos va a explicar cómo se da el proceso de contracción en el músculo liso. Como ya indiqué, primero el calcio se va a incrementar. Este incremento se va a dar mediante el ingreso del calcio a través de canales o el calcio puede provenir también de lo que es el retículo sarcoplásmico. Este calcio se va a unir a lo que es a la calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a interactuar con lo que es la miosina sinasa de cadena ligera, activándola. Esta miosina sinasa de cadena ligera va a interactuar con lo que es la cabeza reguladora de lo que es la miosina, fosforilándola, ya que esta miosina sinasa de cadena ligera va a ser una enzima fosforiladora. La miosina sinasa fosforilada la miosina fosforilada va a poder interactuar recién con lo que es la actina. Cuando esta miosina no se encuentra fosforilada,
vamos a considerar que la miosina va a ser inactiva, por lo tanto no va a poder interactuar con lo que es la actina. Mediante esta interacción de la actina con la miosina fosforilada se va a dar lo que es el proceso de contracción muscular. Acá tenemos otra representación, ¿no?, en la que podemos ver lo que es el filamento grueso, la miosina, y el filamento delgado, que va a ser la actina. Acá vemos que la miosina ya va a estar activa. ¿Por qué? Porque va a estar fosforilada. Entonces, cuando está activa va a poder unirse a lo que es la actina, formando el complejo miosina-actina. Esta miosina activada va a avanzar a tirones sobre los filamentos de actina, produciéndose de este modo la contracción, como podemos ver aquí, ¿no? Está avanzando a tirones, posteriormente va a llegar acá es lo que es el filamento de actina y se va a producir, o de miosina, para que se produzca la contracción. Ahora, para que se produzca el ingreso de calcio al medio intracelular, es importante considerar que la concentración de iones de calcio en el líquido extracelular va a ser de aproximadamente 10 a la menos 3 molar, a diferencia de la concentración de calcio en el líquido intracelular, que es 10 a la menos 7 molar. Esta gran diferencia va a permitir que el calcio difunda rápidamente de lo que es el medio extracelular al medio intracelular. Esta difusión del calcio al medio intracelular se va a dar cuando se dé la apertura de los canales de calcio. Esta difusión de calcio del medio extracelular al medio intracelular se va a dar aproximadamente en un tiempo de 200 a 300 milisegundos. Este tiempo se conoce como periodo latente, ya que durante este no se va a dar todavía la contracción. Ahora, ¿cuál es el papel entonces del retículo sarcoplásmico en la contracción del músculo liso? Vamos a tener que los retículos sarcoplásmicos van a estar poco desarrollados comparados con las fibras de músculo estriado, y estos se van a situar cerca de las membranas celulares de algunas células del músculo liso, como podemos ver aquí. Sin embargo, van a existir pequeñas invaginaciones, que son estas, ¿no?, que van a tener el nombre de caveolas, que van a terminar o van a estar en contacto, van a estar muy cerca a lo que son los túbulos del retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando se va a transmitir un potencial de acción, por ejemplo, en la membrana, estas va a llegar a las caveolas, y esto va a estimular a que haya una liberación de iones de calcio desde el interior del retículo sarcoplásmico, desde aquí, hacia el medio intracelular, es decir, el calcio va a salir de lo que es el del retículo sarcoplásmico al medio intracelular. Ahora, cuanto más extenso sea el retículo sarcoplásmico, más rápidamente se va a dar lo que es la contracción, ya que la contracción del músculo liso va a depender principalmente de la concentración extracelular de iones de calcio. Es decir, cuando hay disminución de la concentración extracelular de iones de calcio, puede llegar a darse, por ejemplo, de que esta disminución sea de 1/3 a 1/10 de lo normal, la contracción del músculo liso puede llegar a cesar. Ahora, ¿cómo se da el proceso de relajación del músculo liso? La relajación del músculo liso va a consistir en la extracción de los iones de calcio de los líquidos intracelulares. La relajación del músculo liso va a tener lugar cuando los canales de calcio se van a cerrar, y además la bomba del calcio va a transportar los iones del calcio, el calcio del medio intracelular al medio extracelular, o del medio intracelular a lo que es el retículo sarcoplásmico. Para esto se va a emplear lo que es la bomba de calcio. Esta bomba necesita de ATP,
y además es de acción lenta. Esta bomba de calcio lo que va a hacer bombear los iones de calcio afuera del músculo liso, como podemos ver aquí, ¿no? Los va a sacar hacia el exterior o va a permitir que estos ingresen al interior del retículo sarcoplásmico. Como ya indiqué, esta bomba de calcio, aparte de necesitar ATP, va a ser de acción lenta. Esta acción lenta va a permitir que la contracción dure segundos. La contracción dure segundos. Comparado a la contracción del músculo estriado, esa contracción dura milisegundos. Sin embargo, en el músculo liso va a durar segundos. O sea, es mucho mayor, va a durar un tiempo mucho mayor. Otra molécula importante va a ser la miosina fosfatasa, que va a ser también una enzima. Esta miosina fosfatasa va a actuar cuando la concentración de iones de calcio disminuya de una manera representativa. La miosina fosfatasa va a permitir la escisión de lo que es el fosfato de la cadena ligera reguladora, es decir, va a hacer la acción inversa de lo que es la fosforilación de la miosina. Esta desfosforilación de la miosina va a permitir que se interrumpa el ciclo y finalice lo que es la contracción. Acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que la bomba de calcio está actuando sacando el calcio del medio intracelular a lo que es al medio extracelular y también al interior del retículo sarcoplásmico. Vamos a ver que cuando esto pase, también se va a desintegrar lo que es el complejo de calcio calmodulina. Y también vamos a ver que la miosina fosfatasa va a actuar desfosforilando a lo que es la miosina. Esta miosina desfosforilada va a permitir que haya una interrupción en lo que es la contracción, finalizándola. El tiempo necesario para la relajación de la contracción muscular está determinado por la cantidad de miosina fosfatasa activa dentro de la célula. Es decir, cuanto mayor sea la cantidad de miosina fosfatasa activa en la célula, menor tiempo se va a requerir para la relajación y por consiguiente la contracción va a durar también un menor tiempo. Ahora, vamos a hablar sobre el posible mecanismo de regulación del fenómeno del cerrojo. Como ya indiqué antes, el fenómeno del cerrojo va a permitir mantener una contracción tónica prolongada con un bajo consumo de energía. Para esto se van a emplear dos enzimas que ya mencionamos antes, la miosina sinasa y la miosina fosfatasa. La miosina sinasa, como ya indiqué, va a ser la enzima que va a permitir la fosforilación de la miosina y la miosina fosfatasa va a permitir la desfosforilación de la miosina. Entonces, cuando estas dos enzimas van a estar intensamente activadas, va a haber un incremento en la frecuencia de ciclado de las cabezas de miosina y en la velocidad de contracción. Es decir, si estas van a estar muy activas, la velocidad de lo que es la contracción y de la relajación va a ser mucho más rápida, digamos, y el tiempo de contracción va a durar menos tiempo. Y cuando estas estén disminuidas o la cantidad de estas enzimas activadas esté disminuida, va a disminuir lo que es la frecuencia de ciclado. Y esto va a permitir que las cabezas de miosina permanezcan unidas a lo que es el filamento de actina, formando el complejo miosina-actina por un mayor tiempo. Además, el músculo va a utilizar poca energía porque el ATP no se va a degradar en ADP, excepto en las ocasiones en que estas cabezas se separen. Por lo tanto, cuando haya una cantidad disminuida de estas enzimas activas, vamos a ver que se va a poder mantener una contracción tónica prolongada y además esta va a consumir una poca cantidad de energía.
Ahora, ¿cómo se va a dar el control de lo que es la contracción del músculo liso? Vamos a hablar sobre el control nervioso y también el control hormonal de la contracción del músculo liso. Como ya indiqué antes, el músculo liso puede contraerse por señales nerviosas o por estímulo hormonal, por distensión del propio músculo y por otros estímulos. Primero vamos a hablar sobre las uniones neuromusculares del músculo liso, es decir, el control nervioso. Las fibras nerviosas autónomas se van a ramificar de manera difusa. Y vamos a tener en este caso dos tipos de uniones. Las primeras van a ser las uniones difusas. Estas uniones difusas van a secretar su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de la matriz del músculo liso. Después, esta sustancia transmisora va a difundir a lo que es el interior de las células, como podemos ver acá, ¿no? Estas uniones difusas no van a establecer estas uniones difusas consisten en que las fibras nerviosas no van a establecer un contacto con las membranas de las células, como podemos ver aquí, ¿no? Acá hay un espacio. En este espacio es donde se va a secretar la sustancia transmisora y esta a su vez va a difundir hacia lo que son las otras células. La excitación muscular va a viajar desde esta capa externa hacia las capas más internas, mediante la conducción de los potenciales de acción o la difusión de la sustancia transmisora. Además, vamos a ver que los axones terminales van a tener múltiples varicosidades, que son estos de acá. Estas varicosidades van a estar distribuidas a lo largo de todos los axones terminales y van a también tener en su interior lo que son vesículas. Estas vesículas van a contener sustancias transmisoras. Estas sustancias transmisoras pueden ser tanto acetilcolina como noradrenalina. Y estas sustancias transmisoras van a ser secretadas a través de lo que son las varicosidades hacia el interior, ¿no? Al interior de lo que son las fibras musculares. Vamos a tener que estas uniones difusas se van a dar principalmente en lo que son las células o el tejido muscular liso unitario. El siguiente tipo de unión que vamos a tener va a ser la unión o las uniones de contacto. Estas uniones de contacto vamos a ver que las varicosidades van a estar separadas de la membrana de la célula por solo 20 a 30 nanómetros, es decir, casi van a estar en contacto con lo que son las fibras musculares. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son las sustancias transmisoras y excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Como ya indiqué antes, ¿no? Vamos a tener que en estas vesículas que van a estar en las varicosidades de los axones terminales, vamos a tener dos tipos de sustancias. Uno, la acetilcolina y otro, la noradrenalina. Vamos a hablar de estas dos. Estas van a ser secretadas por las mismas, nunca van a ser secretadas por las mismas fibras nerviosas, es decir, van a ser secretadas por diferentes fibras nerviosas. Ahora, algo importante que debemos saber es que estas no van a ser exclusivamente excitadoras ni exclusivamente inhibidoras. Es decir, cuando por ejemplo la acetilcolina actúe como una sustancia excitadora, la noradrenalina va a actuar como una sustancia inhibidora. Al contrario, cuando la noradrenalina actúa como una sustancia excitadora, la acetilcolina va a actuar como una sustancia inhibidora. ¿Y cómo se va a determinar entonces cuándo la acetilcolina o la noradrenalina van a actuar como excitadoras o inhibidoras? Se va a determinar debido a que estas moléculas de acetilcolina y noradrenalina se van a unir a proteínas receptoras de la superficie de la membrana celular de la célula muscular.
Y estos receptores van a ser o receptores excitadores o receptores inhibidores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un receptor de acetilcolina que va a ser receptor excitador. Por lo tanto, cuando la acetilcolina se una a este receptor, la acción de la acetilcolina va a ser de excitadora. Entonces podemos concluir que el tipo de receptor va a determinar si el músculo liso va a ser inhibido y excitado, y también va a determinar cuál de los dos transmisores, ya sea acetilcolina o noradrenalina, va a participar en la producción de excitación o inhibición. Ahora, los potenciales de membrana o potenciales de acción del músculo liso. En el estado de reposo normal, el potencial intracelular va a ser aproximadamente de menos 50 a menos 60 milivoltios, como podemos ver acá. Ahora, vamos a tener dos tipos principales de potenciales de acción. El primero va a ser el potencial en espiga. Este va a ser similar al del músculo esquelético y va a aparecer principalmente en el músculo liso unitario. Ahora, este se va a generar por diversos estímulos, ya sea por estímulo eléctrico, por hormonas, por sustancias transmisoras procedentes de otras fibras nerviosas o de las mismas fibras nerviosas, por distensión de las fibras y también por generación espontánea. Ahora, los potenciales de acción con meseta, vamos a ver que van a iniciar de manera similar a lo que es el potencial en espiga, como podemos ver aquí, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, vamos a ver que va a haber la repolarización no se va a dar de manera rápida. Es decir, la repolarización se va a retrasar. Aproximadamente puede retrasarse hasta en un segundo. Esto va a dar lugar a la formación de una meseta, como podemos ver acá. Esta meseta va a permitir que se dé lo que es la contracción prolongada. ¿En qué órganos podemos ver este tipo de potencial de acción con meseta? Vamos a poder verlo en lo que son los uréteres, en el útero y en algunos músculos lisos vasculares. Ahora, otro tipo de potencial de acción que vamos a tener va a ser el potencial de onda lenta. Vamos a ver que algunas células musculares lisas van a ser autoexcitadoras. Esta actividad autoexcitadora con frecuencia se va a asociar a un ritmo de ondas lentas del potencial de membrana. Existen dos hipótesis que nos tratan de explicar los potenciales de ondas lentas. Una de las hipótesis es que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición del bombeo de iones positivos de sodio hacia el exterior a través de la membrana de la fibra muscular. Es decir, cuando el sodio se bombea rápidamente, el potencial va a ser más negativo. Y cuando el sodio se bombea en una manera más lenta, el potencial va a ser menos negativo. Otra de las hipótesis es que las conductancias de los canales iónicos aumentan o disminuyen de manera rítmica. Ahora vamos a ver que el estímulo de la contracción lisa del músculo liso no solo se va a dar por estímulos nerviosos, también se va a dar por factores tisulares locales y hormonales. Los factores químicos tisulares locales, entre estos vamos a tener, por ejemplo, que el músculo liso va a ser un tejido muy contráctil y va a responder rápidamente a los cambios de las condiciones químicas del líquido intersticial circundante, es decir, del líquido extracelular. Un ejemplo de ello es la vasoconstricción.
La ausencia de oxígeno en los tejidos locales, por ejemplo, va a producir la relajación del músculo liso y la vasodilatación. El exceso del anhídrido carbónico también va a producir la vasodilatación y el aumento de la concentración de iones de hidrógeno también va a producir la vasodilatación. Entonces podemos decir que la contracción del músculo liso va a depender también de las condiciones químicas locales que haya en el líquido intersticial que lo rodea. Como es en este caso, ¿no? Se va a producir la vasodilatación porque va a haber una ausencia de oxígeno, porque va a haber un exceso de anhídrido carbónico y porque va a haber un aumento en la concentración de iones de hidrógeno. Otras sustancias que van a tener influencia en lo que es la contracción del músculo liso van a ser, por ejemplo, la histamina, la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina, la endotelina, la oxitocina, la serotonina y la vasopresina. Sin embargo, esta hormona va a ser capaz de producir la contracción del músculo únicamente cuando la membrana de la célula muscular contenga estos receptores excitadores que sean activados por las hormonas, por estas hormonas. Por ejemplo, en el caso de que queremos que se dé la contracción del músculo, esta fibra muscular en su membrana va a tener que poseer estos receptores excitadores que puedan ser activados por estas hormonas, como por ejemplo la endotelina o la angiotensina 2, la oxitocina o la vasopresina. Bueno, eso es todo respecto al tema de contracción del músculo liso. Muchas gracias.